Tradiciones, costumbres, gastronomía, deporte, todos los días desde las 12 del mediodía en Es la Mañana de Guadalajara, de Es Radio. Como les advertíamos en la presentación del programa de hoy, aunque Rafa de Lucas, desde el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, pues siempre nos trae historias interesantísimas derivadas de las investigaciones que allí se realizan y que nos suelen llevar pues a siglos pasados, la que nos trae hoy no se va a remontar tanto, nos trae hasta la segunda mitad del siglo XX, y es que vamos a hablar, como también hemos dicho a la entrada del programa, pues de la instalación de las dos centrales que ha habido aquí en Guadalajara. Una todavía existe, la José Cabrera, que se inauguraba, si no me equivoco, en 1968, y la central nuclear de Trillo, que se inauguraba 20 años después y que además me acaba de comentar fuera de micro Rafa que fueron la primera central nuclear, la José Cabrera de Zorita de los Canes, que se inauguró en España, y la última que se inauguró en España, la de Trillo. Buenos días, Rafa de Lucas, gracias por acercarte de nuevo. Es la Mañana de Guadalajara y bienvenido. Gracias, José Luis. Buenos días para ti y para todos los oyentes de Radio en Guadalajara. Pues sí, efectivamente, como bien decías, pues hoy, aunque no nos vamos a remontar tan atrás en nuestra historia, como hago en otras ocasiones, pero es verdad que esto no deja de ser historia de Guadalajara, Por aunque supuesto. sea hace, en un caso, 60 años y en otro caso unos 40 aproximadamente para la central nuclear de Trillo. Es verdad que la conocida como central nuclear José Cabrera, conocida como de Zorita, aunque está en el término municipal de Albonací de Zorita, pues fue la primera central nuclear que se construyó en España, que se situó, como todo el mundo bien sabe, que es lógicamente para enfriar los reactores y estas cosas, al lado del Tajo. Y esta central nuclear perteneció a la Unión Eléctrica Madrileña, después a Unión Fenosa y después, fíjate tú qué curioso, a Naturgy, porque todas estas empresas se han ido haciendo cargo de este tipo de instalaciones, ¿no? Debe su nombre a un señor que se llamaba José Cabrera Felipe, que fue uno de los primeros promotores de la construcción de centrales nucleares en España. Y entonces, bueno, como todo el mundo sabe también, ya está ahora mismo desacoplada de la red y no solo ya en proceso de desmantelamiento, sino yo juraría que está absolutamente ya desmantelada, desacoplada de la red. Dime. No, que digo que ya, digamos, el edificio que alojaba el reactor ya no existe, esa enorme chimenea ya no existe. Yo creo que el edificio anejo, desde donde le control, supongo que sería, me parece que ya tampoco, y eso no significa que hayan terminado los trabajos de desmantelamiento, porque estas cosas son bastante complejas y toman bastante tiempo, pero vamos, el paisaje de Zorita ya se parece bastante a lo que era, ¿no? Del entorno de la Albonací de Zorita, donde estaba la central, se parece bastante a cómo estaba antes de la instalación, como decíamos, en el 68. Efectivamente, que fíjate, por poneros un ejemplo comparativo, aunque luego hablaré también de Trillo, obviamente, bueno, esta central que se empezó a construir en 1965 y que aquí en el archivo dirás, es que claro, tenemos mucha documentación de las dos centrales, desde el expediente de instalación, incluso aquí en esta carpetita roja que tengo todos los documentos, incluso con fotografías, José Luis, que es interesantísimo, de la inauguración de la primera piedra en Zorita, que está desde el discurso del ministro López Bravo, que decía que un proyecto como Zorita es hoy económicamente viable, cabe soñar un poco en un mañana en que dispongamos de reactores rápidos, etcétera, con tasas de utilización de la energía de fisión del lunario, en fin. Bueno, que para entonces también era un proyecto novedosísimo y claro, fíjate, solo por comparar, que es lo que te iba a decir, la potencia de la central nuclear de Zorita eran 160 megavatios. La de Trillo, 1067 megavatios. Imagínate la diferencia. Eso con 20 años de diferencia. Sí. Entonces, fíjate la capacidad de producción que tiene Trillo al lado de la que tenía esta otra, ¿no? Pero bueno, dime. Sí, no, que digo que evidentemente la ciencia va avanzando, la tecnología también, y todo eso se traduce en mayor efectividad. Y ahora, si comparamos del 88 a las centrales que se estén implantando a día de hoy, también nos podemos encontrar ese salto que seguramente es sorprendente, pero no es lo que nos ocupa. Volvemos, digamos, a aquella época en la que se... Entonces, bueno, pues se inauguró, se puso la primera piedra. En principio, en el proyecto preliminar de la José Cabrera
iban a ser 60 vatios, que al final se pasaron a 60 megavatios y se pasaron al final a 160, ¿sabes? Que esto casi fue luego un éxito, y la empresa a la que se eligió, fíjate que esto nos sonará, para su construcción fue Westinghouse, que no solo hace electrodomésticos, sino que realmente son empresas, una gran empresa americana, una multinacional relacionada pues con todo lo que eran no solo los electrodomésticos, sino las energías en general, ¿no? Bueno, entonces lo que íbamos a decir, pues Zorita se inauguró, repito, se puso la primera piedra en 1965, empezó a funcionar, como tú bien has dicho, creo en 1968, y ahí ha estado funcionando pues prácticamente hasta, en actividad ha estado hasta 2006, creo que luego se dio una prórroga, porque aunque tenía la licencia hasta 2006, creo que se prorrogó algo, unos años más, pero bueno, en todo caso, ya el desmantelamiento de Zorita ya se produjo y, por supuesto, ya está, como te decía antes, desacoplada de la red y bueno, y ya como algo pues que queda allí. Yo no he pasado por allí, no sé si has pasado tú, José Sí, Luis, no sí, sé sí, lo que sí. se puede ver a No, la vista, lo que ha quedado. ahora nada. Estuve hace unos años precisamente cuando todavía, bueno, estaban comenzando a desmantelar la chimenea y pues en estos viajes que organizan para los periodistas, que se nos acercó allí, se nos permitió pues ver los trabajos de desmantelamiento y todavía existía, ya te digo, el edificio, esta cúpula naranja, ¿no? que lo coronaba, que en su día alojó el reactor. Y bueno, pues Claro. era un poquito, y nos dimos cuenta, y así lo reflejamos pues en los reportajes correspondientes, que era un trabajo completamente meticuloso, casi realizado metro cuadrado a metro cuadrado, de catalogación, de esto hay que llevarlo para acá, esto hay que llevarlo para allá, esto hay que demolerlo así, esto hay que demolerlo así. Era complicado. No recuerdo cuándo fue este viaje, pues sería a lo mejor hace 5 o 6 años o 7, no me acuerdo. Pero vamos, Sí, pues muy interesante. seguramente. Y bueno, y como hemos dicho, bueno, pues eso, en el 65 se inicia la construcción de la José Cabrera, en el 68 se pone en marcha el río Tajo, les gustaba mucho, pero también la central nuclear de Trillo. Claro, esto tuvo, que entonces se acordará de todas aquellas protestas de los nucleares, no, Sí. y Guadalajara tuvo en aquellos años, te digo, pues una efervescencia política y de los grupos progresistas y ecologistas muy alta, pues relacionada pues la no aceptación de esto. Claro, estamos hablando de una instalación que, fíjate que hemos dicho 160 megavatios, está a 1067. Se adjudicó, fíjate, en este caso, la construcción a otra gran empresa que a todo el mundo le sonará, también relacionada con los electrodomésticos, pues en este caso fue a la alemana Siemens, que fue la encargada de construirla y de llevar a cabo pues todo el proceso de instalación. Fíjate tú que además Trillo tiene una particularidad, lo que tú decías ahora de este tipo de instalaciones, pues claro, esto es de alta precisión, es que es así, o sea, es decir, que es que esto, efectivamente, podemos pensar si es una energía limpia o no, pues la energía es limpia, pero el problema son los residuos y luego el riesgo que lleva, pero es verdad que se ha aminorado el riesgo y que ahora mismo podríamos considerar y debemos considerar pues que son instalaciones seguras. Y además es que hay una gente súper competente trabajando en estas empresas y ya no digo, pues en Trillo, que ahora mismo yo creo que también los operadores han sido Iberdrola, Naturgy, Iberenergía y Endesa, pues tienen gente de ingeniería del más altísimo nivel, pues que son los que se encargan de todos los procesos de carga y recarga, de todo el nivel, en fin, todos los niveles de control de la propia instalación, por, ya digo, el riesgo que conlleva. Esto, fíjate, pues Trillo, se iniciaron las obras en el año 82, claro. Esto para mucha gente de Guadalajara, de los que tenemos ya esta edad, pues se acordarán de lo que supuso. A Trillo llegó mucha gente de fuera de Guadalajara que venían a trabajar. Gente, fíjate, en aquellos años, yo recuerdo que, bueno, pues por cuestiones familiares, yo tenía relación con el tema del mundo inmobiliario, gente que no encontraba ni casas. O sea, vinieron desde ingenieros, gente preparadísima, gente súper competente, pues para llevar a cabo empresas como Entre Canales y Tábora, Ferrovial, que
constituyeron UTEs, uniones temporales de empresas, pues para llevar a cabo. Fíjate hasta el punto que esto modificó incluso mucha de la sociedad alcarreña se renovó gracias a la gente que vino a trabajar a Trillo, claro, porque fueron, José Luis, 6 años de construcción, 6 años. De aquí salían por las noches autobuses de gente, porque eran 24 horas en permanente estado de trabajo, o sea, las 24 horas. Así es, así es. No solo eso, fíjate, mi mujer es hija de uno de los jefes de obras de Entrecanales y Tábora. O sea, claro, fíjate, o sea, mi mujer, Esperanza, llegó aquí con su padre, que era uno de los grandes jefes de obras de Entrecanales, que venían pues de Bilbao, de Lemoniz, o de haber hecho puentes, olas o grandes presas. En fin, mi suegro era ese hombre con una experiencia enorme. Bueno, y como él, muchísima gente. No voy a dar nombres porque incluso te podría decir que hay políticos, luego bajo cuerda te lo diré, políticos que están aquí en activo, que son hijos de personas que también tenían ese tipo de cargos y que vinieron a trabajar a Trillo. Fíjate qué curioso. Te hablo de políticos en activo que están en Guadalajara. Sí, entonces, vamos, claro, pero estamos hablando ya no solo, por supuesto, los ingenieros, por supuesto, todos aquellos que se ocupan de la parte técnica, pero claro, también para hacer un muro se necesitaban albañiles que estaban por la zona para vigilar todas las obras. Yo sí recuerdo esto que acabas de comentar, estos autobuses que ya no de Guadalajara, sino de Azuqueca, que es la parte que, digamos, que me resulta más próxima, como es lógico, y lo que tú dices, todos los días, pero desde vigilantes de seguridad hasta lo que sea, a Trillo, pues eso, porque... Es que eran cientos de personas contratadas que durante esos 6 años, yo tengo mi hermano Pablo, bueno, que desafortunadamente falleció por un cáncer, pero Pablo trabajó allí al principio, o sea, recuerdo que salían a los autobuses para hacer esos turnos brutales a la 1 o las 2 o las 4 de la mañana, porque empezaban el turno a lo mejor a las 6, y estos se dedicaban a apretar unos pedazos de especie de cabezas de tornillos que había allí, pero como, no te digo como mi cabeza, el doble, o sea, una pasada. Y claro, porque era una obra de ingeniería de un nivel pues casi estratosférico, ¿no? Pero bueno, aquí sobre todo, y respecto a lo que es la central nuclear de Trillo, tenemos una curiosidad muy interesante que es de la que quería hablar. Vamos a ver. Es que, claro, para transportar el pedazo de chisme que era pues el reactor, en fin, todos esos materiales, se tuvo que montar y se hizo una prueba antes, un convoy gigantesco que transportó esas principales piezas de la central nuclear. Y entonces, claro, ¿cuál era la cuestión? Claro, ese convoy venía, creo que habían descargado todas las piezas en Alicante, que venían en barco, y entonces ese convoy se fue trasladando hasta Guadalajara, pero que venían, José Luis, me parece que era a 5 kilómetros por hora. Desde Alicante. Wow. Sí, tardaron meses, fíjate, meses. Bueno, el 8 de junio de 1983 pasó lo que se llamó eso, el gusano nuclear, que ya el nombre que le dio la prensa era muy curioso. Era peyorativo. El gusano nuclear pasó, fíjate, por Guadalajara. Era un pedazo de chisme, un pedazo de tráiler, que hay fotos en la prensa, si luego si encuentras alguna y las vas a subir a las redes, sí, claro, la gente le llamará la atención. Entonces, esa comitiva nuclear, fíjate, bueno, tenía eso, un pedazo de lo que se llamaba un gusano, que era una plataforma acompañada por 2 camiones, uno en cabeza tirando y otro en cola empujando, que soportaba 144 ruedas y un peso superior a las 500 toneladas. O sea, y medía más de 50 metros. O sea, imagínate lo que es una piscina olímpica andando, ¿sí?, con ruedas de 50 metros andando por la ciudad. ¿Y qué ocurrió? Que cuando se va a hacer esta prueba, llegan a la zona de los faroles y ahí, como sabe todo el mundo, está el puente del Henares que supera la A2, o sea, que es la A2. Cuando se hizo la prueba de carga, José Luis, de este pedazo de chisme, resulta que el puente ese no soportaba esa carga. Y claro, empezaron a darle vueltas los ingenieros y dijeron, coño, a ver cómo hacemos ahora. Pues entonces tuvieron que subir, fíjate, por Francisco Aritio, hasta, imaginaos, y esto que me escuche la gente, la ingeniería actual respecto a la ingeniería de hace casi 1000 años. ¿Sabéis por dónde tuvo que pasar el gusano nuclear? Por encima del puente árabe, que soportaba la carga, y luego bajar por la avenida del
otra vez a coger otra vez lados, pero tú para soportar ese peso que eran, pues eso, no se fueron, te he dicho más de 500, o sea, 600 o 700 toneladas que pesaba. Para que imaginéis la lentitud que llevaba esto, el cacharro este estaba en los faroles a las 8 menos 20 de la mañana. Bueno, pues ¿sabes a qué hora llegó a Cuatro Caminos? A ver. A las 9. O sea, casi hora y media para recorrer ese trayecto que lo haríamos cualquiera con nuestro coche en 6 minutos o 5. Tremendo. Claro, porque iba a 5 por hora. Y luego, otra de las cosas curiosas es que eso ya, pues hombre, pues fue todo el tema que te digo de los ecologistas que iban contra, que estuvieron haciendo noche, en fin, que fue una convocatoria muy interesante. La verdad que no hubo ningún tipo de altercado, que todo el mundo se comportó de manera razonablemente educada y bueno, todos, bueno, pues dejando digamos, expresarse a los que lo hacían, pues su contestación a que Guadalajara tuviera una central más nuclear, que no que tuviéramos una, no, es que nos colocaban otra más, la segunda, ¿no? Claro. Y luego, sobre todo, pues eso, lo del paso del llamado gusano nuclear, que llamó muchísimo la atención de casi todo el mundo, porque, claro, fue una cosa que generó mucha expectación, ya te digo. Pero fíjate lo que son las cosas, que una infraestructura del siglo X tuvo que soportar el peso que una del siglo XX no era capaz de asumir. Vamos, hicieron la prueba de carga y fíjate el resultado que ofrecería esa prueba de carga, que enseguida los ingenieros de caminos, canales y puertos, que también son los que construyen junto con el arquitecto los puertos, desecharon la idea de pasar por ahí, porque imagínate, antes hicieron una prueba antes de pasar el gusano luego, pero claro, cuando hacen la prueba de carga dicen, es que esto no va a aguantar este peso tan gigantesco, ¿sabes? Y claro, es que la plataforma medía más de 50 metros de largo y sobre todo eso, que es que, bueno, ¿sabes? Mira, te voy a leer aquí un dato que da, mira, las piezas, dice, son portadas en una plataforma de más de 50 metros de largo con 18 ejes, las 144 ruedas de las que te hablaba, con 18 ejes, movida por 2 camiones, o sea, lo que te digo, uno que arrastraba y el otro que empujaba. Dice, como dato orientativo, el convoy que transporta la vasija del reactor nuclear tiene casi 50 metros de largo, 6,46 de ancho y casi 8 de alto, y un peso de 3,7 toneladas por eje. Es que imagínate. 3,7 toneladas por eje. ¿Perdona? No, que digo que 3,7 toneladas por eje, si empezamos a multiplicar por 18 ejes, pues nos salen las cuentas y desde luego es sorprendente. Una burrada. Que tú imagínate que después de venir del otro lado del Atlántico se nos cae el río Henares el asunto, pues muy mal. Oye, claro. Rafa, no sé si también tenéis alejado registros en el archivo, pues un poco el espectáculo que debió suponer ver pasar ese convoy por mitad de la ciudad de Guadalajara. Pues no, nosotros en el archivo no, porque eso es más documentación de prensa. Lo que sí tenemos es toda la documentación, lo que es el expediente a través del Gobierno Civil, los expedientes de ambas centrales nucleares, tanto de la instalación como todo lo relacionado con los enriquecimientos del uranio, bueno, todo lo que te digo, esta carpetita que es la de la central nuclear de Trilla, de la inauguración, donde hay unas fotos curiosísimas, la de Zorita, donde están, bueno, pues los discursos del ministro, el del embajador de Estados Unidos, unas fotos curiosísimas de las infografías, bueno, luego te las mandaré, fíjate. Esto hay cosas curiosísimas. Esta carpeta es un lujazo, bueno, ya más, hay fotos de la puesta de la primera piedra y la inauguración. Eso sí que lo tenemos aquí nosotros, que nos llegó, fíjate, a través de una donación, que incluso tenemos hasta los negativos de las fotos, fíjate, y esto era la carpeta, para que veáis cómo nos llegan las cosas a los archivos. Esto es una carpeta, bueno, esto es un negativo. Esto es una carpeta que nos ha llegado por una donación de una persona, no hace falta que diga el nombre, pero esta donación y estos documentos han aparecido precisamente en una biblioteca personal de un altísimo cargo del gobierno de Franco. Y entonces la familia vendieron la biblioteca
a esta persona, que fue un libro anticuario, y este libro anticuario nos ha donado toda esta carpeta interesantísima de la inauguración. Repito, esto nos viene vía donación, pero nosotros tenemos además en el Fondo de Gobierno Civil todos los expedientes de creación, de control, todo lo que tiene que ver las actas del Consejo de Seguridad Nuclear. O sea, tenemos mucha documentación relacionada con las dos centrales. De hecho, creo que esto lo conté en algún momento, tuvimos una investigadora de la Universidad de Navarra hace años en un proyecto de investigación sobre las dos centrales nucleares, que incluso tuvimos que hacer una consulta en Consejo de Transparencia, porque claro, ella pretendía ver dónde estaban los reactores y le tuvimos que decir, oye, mira, es que los planos tú los puedes consultar, pero no los puedes publicar, porque imagínate que ocurre algo. Fíjate, justo fue en 2016 y fue cuando, además, el gobierno de España puso en marcha un plan de vigilancia y control del terrorismo yihadista en las centrales nucleares. Y precisamente Trillo fue el proyecto piloto. Fíjate tú, yo con esta señora tuve que discutir como director y decirle, pero ¿no te das cuenta que no podemos dejarte que publiques? Bueno, pues efectivamente, luego nos dio la razón y nos lo dio antes el Consejo de Transparencia, que avaló mi posición, que no era una posición caprichosa, sino respaldada precisamente por ese riesgo, porque aquí en este caso no se trata ya de que no puedas consultar los documentos por una cuestión de edad de los documentos, no, es porque estos son lugares estratégicos en un estado. Tú no puedes publicar un documento o un trabajo de investigación diciendo, mira, es que en Trillo el reactor está aquí porque vienen unos tíos como estos y nos hacen saltar a todos por los aires. Eso es. Entonces, en fin, como siempre decimos, a aquellos que quieran indagar más sobre este o sobre cualquier otro tema que el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara atesora, no tiene más que acercarse por allí, que allí Rafa de Lucas y todo su equipo les recibirán con los brazos abiertos y les aportarán pues todas las facilidades que sean requeridas, siempre y cuando aquello de lo que quieran investigar no comprometa la seguridad sea accesible, nacional. Claro, no comprometa nada, ni la seguridad de la defensa del Estado, ni otras cuestiones de tipo incluso personal, datos de carácter personal, en fin, pero que todo esto, cuando la gente llega aquí, ya les explicamos a qué documentación pueden hacer y a cuál no. Y desde luego, si tú eres un interesado legítimo para acceder a una documentación que te afecte a ti personalmente, puedes hacerlo con esas garantías, repito, jurídicas que nosotros tenemos que considerar para que la gente pueda acceder a esos documentos. Pues un placer, José Luis. No sé si te ha parecido interesante el tema, pero bueno, la gente se acordará de aquello porque no es una cosa que como siempre andamos con hace 200 años del ciento, no, claro, pero es que hace 40 o 50 también pasaron cosas muy importantes que condicionaron el futuro de nuestra provincia. Fíjate que además esto es muy importante. El futuro de nuestra provincia, que es el presente de hoy en día, claro. Efectivamente, y que todo esto tuvo una repercusión en esa zona, en las dos zonas, primero la de Almonacid de Zorita y luego la de Trillo, una repercusión económica y social muy importantes, muy importantes. Desde luego. Fíjate, lo que yo decía hasta el nivel personal, mi mujer es la hija de un señor que vino a dirigir una obra. Mucha gente se quedó. Muy bien. Decías que se me ha parecido interesante. Interesantísimo, desde luego. Entiendo que nuestra audiencia también, gracias. Sobre todo por esto que apuntabas, ¿no? Que es también historia de Guadalajara, también está en el archivo, pero pero en cierto modo nos vemos reflejados porque ya andábamos por aquí, ¿no? En aquella época que estaba contando. Rafa, claro, muchísimas gracias por este ratito que nos has vuelto a dar y volvemos a hablar en un par de semanas, ¿te parece? Sí, perfecto, José Luis. Ya sabes que yo encantadísimo. Contaremos más historias de Guadalajara, que las hay muchísimas, ya sabéis. Un saludo.